buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con dos temas, pero corresponde iniciar una hora con un tema muy importante que no podemos pasar desapercibido en el país. Hoy 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH. Ya no lo recordaban, ¿verdad? Pero sí, allá por los 80 nos poníamos, y voy a utilizar una expresión y además una señal que me van a disculpar algunos, pero quiero ser enfático, hasta ilustrativo con este tema. ¿Qué pasaba ya por los 80 cuando escuchábamos hablar de síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA? Cuando escuchábamos hablar de VIH, nos poníamos todos preocupados. Creo que esta es una seña en América Latina fácilmente entendible. Pero ¿qué sucedió? Después nos dicen los médicos y la ciencia, descubren algunos medicamentos que permiten que la gente pueda vivir con normalidad aún y con la infección, pero que ya uno no se va a morir. Es que en los 80, cuando uno asociaba SIDA inmediatamente, cuando uno escuchaba SIDA asociaba muerte de inmediato y eso nos asustaba. Pero cuando se encontraron retrovirales para que la gente hiciera vida normal, como que todos nos calmamos, nos tranquilizamos y seguimos con comportamientos y hábitos no recomendados. Por esas razones, fíjese bien lo que vamos a plantear en el inicio del programa. Luz Madrid con el título del programa hoy, 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH. Adelante, Luz. Muy buenos días. En pantalla el tema del día. En el Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida, ¿por qué mientras en otras regiones del mundo se redujeron las infecciones, aumentaron en América Latina? ¿Cómo estamos en Honduras? El tema de hoy, comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales Frente a Frente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Bueno, ¿alguien nos puede responder eso? ¿Por qué mientras en otras regiones del mundo se redujeron los casos, en territorio continental de América Latina aumentaron? Y la mortalidad, inclusive, este dato, me arriesgo a decirlo, pero que yo creo que hablando con el doctor Manuel Sierra en el transcurso de esta semana, me lo dijo. Pero bueno, acá hay un panel bien amplio y variado que nos lo va a confirmar, a certificar o a desmentir, me disculpan, pero que han aumentado los casos en América Latina, han aumentado. ¿Por qué razones? Esa es la gran pregunta, y para responder a ello con el ánimo de concienciar, reflexionar y que tengamos la preocupación para mejores hábitos y comportamientos sexuales, iniciamos ya con el programa. El doctor Manuel Sierra es catedrático universitario de la Universidad Autónoma y de Unitec, aquí en el extremo izquierdo del set. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, un saludo de nuevo aquí en el programa. Muchas gracias. Don Marcos Patiño, gerente de portafolio para Honduras y Centroamérica del Fondo Global. Marcos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Por el espacio. ¿He cometido hasta el momento alguna inexactitud en los datos ofrecidos al público? Por el momento está totalmente en lo cierto. Creo que la doctora Núñez lo va a acompañar con los datos. Muchas gracias. Y si cometo inexactitudes, ya sabe, me puede desnudar en público, decírmelo en público, no hay problema. Eso me ayuda a crecer. Gina Munguía es de la Junta Directiva de la Asociación Nacional. Gina, ayúdeme porque esta abreviatura es difícil pronunciarla. ASONAPSIDA, Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH-Sida en Honduras. Ella es Gina Munguía. Mucho gusto. Igualmente, Gina. Tengo a la doctora Sandra Núñez, que es la coordinadora del ITS VIH de la Secretaría de Salud. ¿Por qué no comenzar con ella para que nos amplíe estos datos y seamos coherentes entre la pregunta y la respuesta que el público necesita conocer ya? Doctora, por favor, bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Si bien, como bien decía al inicio,
La Secretaría de Salud tiene diferentes acciones con el fin de poder mejorar el diagnóstico de forma oportuna. Definitivamente en América Latina, tal como describe Renato, hay un aumento de nuevas infecciones. En Honduras, el promedio de infecciones por año oscila entre 1.000 a 1.200, ¿verdad? Sin embargo... registradas oficialmente. Registradas oficialmente, ¿verdad? Es un promedio que hemos tenido en los últimos 5 años, una media de 1.000, digamos, pero obviamente siempre el mayor diagnóstico está en hombres, ¿verdad? Y la epidemia de VIH en Honduras es una epidemia concentrada. Cuando decimos concentrada, es concentrada en ciertas poblaciones que de acuerdo a la prevalencia y a los estudios nos indican que tenemos el mayor número de casos. ¿Qué segmentos? ¿Qué segmentos de la población? Hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿verdad? Mujeres trabajadoras sexuales, poblaciones trans, y también tenemos otras poblaciones vulnerables como ser los privados de libertad y las poblaciones garífonas, ¿verdad? La prevalencia de VIH, de acuerdo a las estimaciones, Honduras estima que deberían de haber para 2022 20.000 personas con VIH, ¿verdad? Se estiman en ese momento, y la prevalencia de la población de 15 a 49 años es de 0.2. Los diagnósticos nuevos también se estiman más o menos unos 550 al año, y fallecen también un número. Así que sí tenemos varios casos que como vamos a hablar en todo este momento, sí tenemos que reforzar y mejorar el diagnóstico de forma oportuna. Me habló de las poblaciones garífunas. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la valoración que hace la Secretaría de Salud para que esté dentro de los sectores vulnerables a esta infección? Ok. Bueno, nosotros tenemos, como les decía, la prevalencia en Honduras es de 0.2, ¿verdad? Y los estudios nos reflejan poblaciones hasta mayor al 4%, ¿verdad? Principalmente en áreas rurales. El acceso a los servicios, ¿verdad? El corredor, la parte geográfica, población Atlántida, Colón, ¿verdad? Son poblaciones que tienen difícil acceso, pero también comportamientos de riesgo. Y creo que dentro del comportamiento está la clave. Y es por eso que con el apoyo de la cooperación externa, con el apoyo de la misma Secretaría de Salud, hacemos diferentes acciones para el diagnóstico de forma oportuna. En relación con el resto de América Latina, Honduras, si me puede ser más específica, ¿se mantiene, aumentan los casos o disminuyen? Porque la pregunta que hemos formulado es en relación a América Latina. Usted nos ha descrito sobre Honduras, pero para digerir mejor la noticia, en relación al resto de América Latina, ¿cómo estamos según la Secretaría de Salud? Ok, en relación a América Latina, Honduras se ha mantenido ligeramente a la baja, ¿verdad? En relación a los casos, a diferencia de los nuevos casos que en América Latina sí se han incrementado. Probablemente con el tema de la pandemia, el acceso a los servicios, acceso a pruebas, hay prioridades, ¿verdad? Han habido muchas prioridades, y obviamente hay países que han sido más afectados que otros. Pero en Honduras, la media, como le decía, ha sido de entre 1.000 a 1.200 casos, y digamos que está en esa meseta que decimos nosotros, ¿verdad?, de casos. El asunto es que aunque haya una ligera tendencia a la baja en Honduras, que eso es bueno, siempre hay un promedio de 1.200 casos anuales. ¿Por qué si tenemos toda la información? ¿Por qué si tenemos toda la información cómo prevenir el VIH? Yo creo que ese es el puntito que nos reúne esta mañana, 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH. ¿Por qué nos seguimos infectando si tenemos toda la información cómo prevenir la infección? Por favor, le doy la palabra al gerente de portafolio para Honduras y Centroamérica del Fondo Global de Naciones Unidas, don Marcos Patiño. Le agradezco mucho y me gustaría proponerle una cierta teoría con respecto a esto. Muy bien. En primer lugar, me gustaría presentar rápidamente al Fondo Mundial. Es un organismo internacional que apoya el país desde el año 2003 en la lucha contra el SIDA. Hemos aportado 180 millones de dólares en los últimos 20 años, de los cuales 160 ligados al VIH-SIDA.
justamente para apoyar a la CESAL, a la sociedad civil, en esta lucha que para nosotros es tan importante. Respecto de la evolución del número de casos, me gustaría compartir con usted una analogía. El SIDA es como un león que acecha, como un león que ataca una manada de cebras. La realidad es que el león ataca a la manada, pero siempre va a alcanzar las cebras más vulnerables. Aquellos que por alguna u otra razón están más vulnerabilizadas con respecto a este mal que es el VIH. En este caso, y creo que explica un poco por qué en América Latina tenemos una cierta dificultad a resolver este problema, que es el hecho de que hemos avanzado muchísimo, hemos concentrado o centrado la epidemia en las últimas poblaciones vulnerables, y este último paso es el más difícil. ¿Por qué es el más difícil? Porque hay que empezar a tratar el corazón del problema, que es no la enfermedad, sino la vulnerabilidad. El hecho de no dejar a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos atrás, aquellos que están más afectados, y en este sentido trabajar sobre el estigma y discriminación, las desigualdades, las dificultades inherentes de ciertos grupos poblacionales en nuestra sociedad. Lo que no entiendo todavía es vulnerables en qué sentido. Si todos deberíamos tener la misma información de cómo prevenirla, o es que acaso todavía hay sectores que no digieren o no tienen la información completa de cómo prevenir esta infección. Yo le puedo ampliar, Renato. Estaba recordando los datos de la Endesa Mix, por ejemplo, que es la encuesta nacional de salud, que es quizás los mejores datos de salud que el país produce cada 8 o 10 años. En esa encuesta, por ejemplo, yo trabajé mucho el tema de salud sexual, reproductiva, etcétera, y produje algunas gráficas en donde, por ejemplo, si usted está en el menor grado de escolaridad o analfabeta, el uso del condón es menor. Si usted está en ese menor grado de escolaridad o en el quintil de riqueza, en el más pobre, su tasa de fecundidad y su número de hijos es mucho mayor, ¿verdad? Si está en ese nivel de pobreza y en ese nivel de analfabetismo, el porcentaje de violencia contra la mujer es mucho mayor. O sea, eso es lo que se refiere Patiño con las cebras vulnerables, es decir, que la pobreza, por ejemplo, hace que muchas personas pierdan lo que los sociólogos llaman el locus de control, que es esa capacidad que tiene el individuo para reconocer que usted es el arquitecto de su propio destino, que usted puede tomar decisiones asertivas, no solamente es conocimiento, sino a la hora de tomar las decisiones correctas. Y que tiene que ver con la educación. Exacto, entonces la pobreza, la educación. Fundamentalmente con educación. La exclusión social. Sin educación se multiplica la pobreza. Exactamente, entonces van muy ligadas, o sea, todo eso es vulnerabilidad social, y el problema de América Latina es que es la región más inequitativa del mundo, más desigual. O sea, por ejemplo, Sao Paulo tiene la flota de helicópteros privados más grande del mundo y tiene 3 millones de personas viviendo literalmente en las calles, ¿verdad? O sea, Honduras, 70% de la población en pobreza, y de eso casi el 40% en pobreza extrema. Entonces, esa es la realidad de vulnerabilidad de nuestra América Latina. Entonces, debo entender que a mayor educación, a mayor formación, a más ingresos, según las estadísticas, sí, menos propenso está uno a infectarse del VIH, doctora. Claro, así es. Claro, así es. Efectivamente, como bien decía, estos estudios reflejan, ¿verdad? Y por eso nuestro énfasis, porque la población económicamente activa son, de acuerdo a la epidemia, los que tienen el mayor número de casos. Entonces, creo que allí es un reto muy importante de poder fortalecer desde nuestros hogares, desde nuestras casas, pero también con nuestro control, ¿verdad? Como bien decía el Marcos, me disculpa que lo interrumpí, pero es que en ese momento me levanta la mano el doctor Manuel Sierra. Entonces, él participa de la respuesta en que usted estaba. Complementémosla, por favor. No, creo que estoy totalmente de acuerdo con la intervención del doctor. Creo que ha complementado muy bien este punto. La vulnerabilidad justamente es eso que describía Manuel Sierra hace algunos segundos.
Y creo que nuestra colega de Azonapsida como mujer, por ejemplo, la vulnerabilidad de la mujer. Ya voy con ella, correcto, así es, por favor. Sí, una vez más, creo que en este momento hoy en día estamos celebrando el Día Internacional del SIDA, de lucha contra el SIDA. Estamos justamente tratando de darle atención a estas vulnerabilidades, pero no solamente a las vulnerabilidades en sí mismas, sino a la capacidad que estas poblaciones tienen para resolver el problema que tenemos. De allí el lema de que las comunidades lideren, que lideren las comunidades. Porque seguramente hubo personas que dijeron, pero ¿qué es eso de vulnerabilidad? Si lo más fácil es protegerse con un condón, como lo decía el doctor, ¿por qué si van a tener relaciones sexuales de riesgo inseguras, por qué no utilizan un condón? Lo dice uno desde la perspectiva de la educación, de sus ingresos, de su formación, pero estar en el pellejo de aquellos que viven prácticamente en la marginalidad, sin saber leer y escribir algunos, sin todo lo que nosotros tenemos, estar en el pellejo de ellos sería la única manera de comprenderlos. Porque lo que para nosotros nos parece obvio, para ellos no. Pero bien, como lo decía el doctor Manuel Sierra, que Gina Munguía, de la Junta Directiva de la Azonapsida, nos dé más elementos sobre estas reflexiones que hacemos en el comienzo de este programa de hoy, 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida, que ha aumentado en América Latina. Muy buenos días de nuevo. Realmente Azonapsida nace en el 2000 a raíz de todas estas necesidades y esta problemática que venimos arrastrando desde 1985. Y creemos que nace a raíz de toda la situación de pobreza, de desconocimiento que se tenía y que se sigue teniendo en la actualidad. Y es ahí cuando empezamos a trabajar con las personas que ya tienen un diagnóstico y que necesitábamos tener un órgano para complementarnos y tener más fuerza para evitar lo que la doctora Sandra Núñez decía, estas nuevas infecciones. Pero es algo que se debe trabajar individualizado, porque el individuo es el que tiene que responder por sus acciones y de alguna manera estamos apostando que las personas tengan ese conocimiento. La pobreza y las desigualdades nos vienen acompañando desde muchos años y nos van a seguir acompañando porque según el panorama que tenemos, esto va a ser básicamente, pero lo que necesitamos es que desde nuestras comunidades empecemos a trabajar, que esas comunidades realmente vean esta situación que no es de una persona, es de todo un país, y si no estamos organizados y si no nos interesa el tema de VIH, no estamos apostándole a nada. Realmente necesitamos hacer esa cadena y tener todas esas decisiones en nuestras manos. Bien decimos que desde nuestros hogares tenemos que educar a nuestros jóvenes. Los mayores casos que están en este momento son de jóvenes que son potencialmente personas que están en la palestra y que tienen todavía mucho que darle a la sociedad, pero no tenemos un órgano que nos diga que a una persona con VIH se le va a dar un trabajo por sus capacidades, porque desde ahí ya hay una estigma y discriminación porque por el hecho de tener un diagnóstico positivo por VIH, esa persona ya no es útil a la sociedad según aquellas empresas que no le quieren dar ese trabajo. Y si está en un laborando, lo despiden por tener una condición de VIH. No tenemos una ley que se cumpla para que esta persona con VIH siga trabajando o que se le dé el trabajo. ¿Por qué? Porque no está regulado o se hacen de vista gorda, porque aquí el que tiene la plata es el que manda. E inclusive, aún con ley, cuidado con el estigma, que ahí está el problema. Ahí está el problema, el estigma. Y ojo,
el hecho que las poblaciones vulnerables sean más propensas a la infección no quiere decir que por ahí en una noche de cuerga, de vino, de alcohol, de compañeros de universidades, de una fiesta de abogados, de periodistas, en ese desorden sexual con la cabeza o con la sangre llena de alcohol, no se produzca una relación con riesgo que aún y con formación alguien pueda obtener la infección. Es decir, el asunto es para educados o no educados. Por favor, luce tan fea esta expresión que dije. Para gente con formación o sin formación, con educación superior o no, para gente con educación media o no, para gente que solo sabe leer o no. El problema es que en un momento donde uno no tenga internalizada ni esté plenamente consciente de que en cualquier minuto por una mala decisión, un comportamiento desenfrenado, nos podemos infectar de VIH, esto puede ser posible que inclusive hasta gente con altos ingresos y que con educación le pueda ocurrir, doctor Sierra. Así es. Nosotros en salud pública, en epidemiología, lo llamamos los saltos epidemiológicos. Es decir, ya la compañera Sandra Núñez nos habló de los grupos que concentran la pandemia, como los hombres que tienen sexo con otros hombres, las mujeres trans, las mujeres trabajadoras del sexo, bueno, el grupo garífuna, pero el problema, digamos, con los hombres que tienen sexo con otros hombres en Honduras es que nosotros estimamos que en Latinoamérica mínimo de un 8 a un 10% de los varones arriba de 18 años tienen sexo con otros hombres, 8 a 10% más o menos, fácilmente. Pero la gran mayoría, sobre todo en nuestros países que tienen esa doble estándar de moralidad y hay mucho estigma, discriminación contra los HCH, muchos de ellos se esconden. Hay mucho bisexualismo escondido y eso pone en peligro, por ejemplo, a la mujer. O sea, que un HCH se casa por razones sociales y unos 20, 30 años después sale del closet o sigue teniendo relaciones, etcétera. Entonces, esos saltos epidemiológicos ocurren. Y lo más preocupante, como usted dice, yo me muevo en el lado académico y me preocupan mis estudiantes. Yo constantemente, por mi interés en investigación, siempre les tomo el pulso para haciendo encuestas pequeñas. ¿Cuántos han tenido relaciones sexuales en los últimos 3 meses? Yo le acorto el tiempo. ¿Cuántas parejas sexuales han tenido en los últimos 3 meses? ¿Usó condón en la última relación sexual? Y realmente yo le puedo decir que nuestros estudiantes, tanto del sector público como del sector privado, o sea, mínimo universitarios, o sea, fácilmente un 50-70% están teniendo relaciones sexuales, menos de la mitad de ellos usan condón en su última relación sexual, por lo tanto el riesgo inherente está ahí y si a eso lo acopla usted con un fin de semana donde mezcla alcohol, mezcla drogas, esa capacidad de raciocinio, de tomar decisiones asertivas, se distorsiona completamente y ahí es entonces donde vemos, por ejemplo, con preocupación en América Latina que uno de los grupos que nos está preocupando mucho son los jóvenes, los adolescentes, porque ahí es donde en estos momentos la epidemia se está levantando. Entonces es un reto para todos y de hecho por eso habemos varios sectores, incluso virtualmente está ONUCIDA, está un líder del grupo Cuculcán, para que la sociedad hondureña vea que el problema nos afecta a todos y entre todos, entre la sociedad civil, los grupos, la academia, el sector religioso, todos tenemos que dar una respuesta a este problema. Bueno, no sé, Carlos, no me has informado o es que no tengo activo el apuntador porque no sé si ya tenemos conectados a Daniel de Castro, que es el representante de ONUCIDA, y a Óscar Aguilera de la asociación Cuculcán. Entonces tengo problemas aquí porque yo en toda la mañana no he escuchado a Carlos Andino, ya me extrañaba. Y voy a venir con ellos. Y por favor aclare, ¿verdad? Cuando dijo HCH, es relación hombre con hombre. Que tienen no sexo quiero con otros hombres. que Piquito Maldonado lo vaya a malinterpretar, que HCH significa hombre con hombre, ¿verdad? Es ese. Que HCH se estaba refiriendo a la marca de él y no a hombre con hombre. Pero HCH es la de él y yo dije HSH. Ah, bueno. Voy a la pausa y enseguida estoy con Daniel de Castro y Óscar Aguilera. Lo dicho hasta el momento, un resumen de unos 30 segundos. El mensaje que la doctora Gina Munguía de la Junta Directiva, o mejor dicho, la doctora Sandra Núñez, la coordinadora
de ITS, VIH, quiere dejar hoy 1 de diciembre en toda la población? Bueno, que lideren las comunidades es el lema de la conmemoración del Día Mundial. En ese sentido, las comunidades juegan un rol importante, las organizaciones de base comunitaria, nuestros servicios de atención a personas con VIH. Así que exhortamos a todo mundo para que pueda ir a los diferentes servicios, tanto de organizaciones de base comunitaria, que ya van a hablar nuestros compañeros, tanto a los diferentes servicios de atención integral de la Secretaría de Salud, para que puedan realizarse la prueba y participar de las diferentes actividades que tenemos en este día. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales y nuestro WhatsApp. Hace 2 años tengo estudiando en la ciudad a una niña que ahora tiene 14 años, originaria de Patuca. Aparte de la deficiencia educativa que traía, me dijo admirada que no sabe qué es el SIDA. Nunca lo había escuchado y peor, no sabe de métodos anticonceptivos. Y ahí las muchachas rápido salen embarazadas antes de los 15 años, comparte la televidente. En este país no podemos darnos lujos de no hacer campañas de prevención o desatender ciertas enfermedades como esta del VIH-Sida, porque sencillamente no somos aptos para cubrir más crisis en salud. ¿Dónde están los 9 hospitales que tanto presume el secretario de Salud? ¿Qué opina de que en Honduras somos vulnerables aún con el VIH-Sida? Solo es alegatas y justificaciones. Comparte el televidente. Más mensajes. La mayor dificultad para afrontar con posibilidades el éxito de los problemas colectivos es el bajo nivel de la conciencia social sobre la realidad, y esta deriva especialmente del bajo nivel promedio de escolaridad. Así que para preparar a nuestra sociedad para resolver los problemas, primero convencer a los políticos para que no consideren los problemas sociales como males necesarios para ellos y manipularnos fácilmente, comparte el televidente. Aquí no hay respeto a las leyes porque hay empresas privadas grandes que exigen la prueba de VIH para aplicar a un trabajo, comparte ese televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Daniel de Castro es el representante de ONUSIDA. Yo pensé escuchar que en algunas regiones de África todavía el VIH-Sida, que puede ser, está en incremento, pero que me digan que América Latina es una de las regiones del mundo que en vez de reducir las infecciones, sube, porque esta es la región de nosotros, no solo me impacta, sino que me preocupa. Si don Daniel de Castro nos puede dar más detalles de este problema en América Latina, porque a esta altura uno suponía que todo el mundo estaba consciente, pero me doy cuenta que no, que siempre hay población marginal por diversas causas que se convierte en la más vulnerable para todo y hasta para ser proclive a la infección del VIH. Don Daniel de Castro, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Un gusto estar con ustedes en este programa y gracias por el espacio. Un saludo a los compañeros y compañeras que están en estudio y a las personas que nos acompañan en este diálogo tan importante. La epidemia de VIH-Sida es un desafío de la humanidad que nos acompaña desde hace 40 años. Y cuando hablamos de una epidemia, si podemos hacer una comparación con una empresa que sigue registrando pérdidas por años consecutivos, al final de algún tiempo no estará abierta. Tendrá que cerrar sus puertas, demisionar a los empleados y la epidemia, una epidemia tiene características muy parecidas. O sea, seguimos registrando pérdidas, pero pérdidas muy importantes, que son pérdidas de vidas, de personas que podrían ser de nuestra familia, personas amigas, personas que conocemos, y no podemos ser complacientes. Entonces, este es el mensaje para América Latina que ONUSIDA hace en este Día Mundial de SIDA. ¿Qué enfrenta América Latina en este sentido? Y en verdad muchos países y regiones de África están registrando avances importantes con disminución en nuevas infecciones y en muertes, mientras que en América Latina tenemos estos retos. Es importante reconocer los avances que hemos obtenido gracias a una voluntad política, una valentía de las comunidades que han seguido liderando las demandas por acceso a tratamiento, por acceso a servicios, y sí hemos registrado una disminución del 32% en muertes relacionadas con el SIDA
desde el 2010 en nuestra región. ¿Qué es lo que Sin embargo, las nuevas infecciones han aumentado en un 8%. ¿Y a qué se debe este escenario? Básicamente a lo que llamamos de tres crisis. Vivimos en un mundo lleno de crisis, ¿no? Un mundo de policrisis. Pero en nuestro caso, en América Latina, tenemos prácticamente tres crisis en una en lo que se refiere a la respuesta al VIH. Una crisis de prevención, una crisis de acceso tardío al tratamiento y una crisis de exclusión. Y escuché de los compañeros hablando de estas tres crisis, pero tenemos que llamar atención para la crisis de prevención, que hoy sí hay una generación de jóvenes que no vivió la misma epidemia que vivimos nosotros de nuestra generación en los años 80, 90. O sea, una epidemia que de verdad no tenía control, que mataba a las personas muy rápidamente, y ahora es una epidemia que tiene, con los avances biomédicos, un tratamiento muy eficaz y que garantiza a las personas que viven con VIH una calidad de vida importante, y no solamente eso, que puede transformar a estas personas en agentes de prevención, porque cuando uno sigue el tratamiento, uno logra bajar los niveles de VIH en la sangre y el VIH ya no más se transmite a otras personas. Entonces, esto me lleva a la segunda crisis, que es de acceso tardío a tratamiento. Tenemos que garantizar que estas personas lleguen a los servicios y tengan acceso a los tratamientos lo más temprano posible. Exactamente para eso, para garantizar calidad de vida, pero también garantizar que estas personas en tratamiento estén, como llamamos, indetectables. El nivel de presencia del virus en el organismo es indetectable al punto de que ya no más se transmite. Y por último, no podemos ser complacientes con esta crisis de exclusión que mencionan desde el inicio del programa, que es una crisis muy grave. ¿Y qué significa la exclusión en nuestra sociedad latinoamericana? Es una exclusión determinada por factores estructurales, las desigualdades, como mencionamos, la pobreza, la falta de educación, de acceso, pero no solamente tener la información garantiza que estamos teniendo éxito en la respuesta. Es porque las personas, las barreras estructurales de nuestra sociedad no permiten que esas personas tengan acceso al tratamiento y a los servicios que necesitan. Y por eso el llamado de este Día Mundial de SIDA, que lideren las comunidades, es muy importante, porque son las comunidades las que saben cuál es el camino para llegar a estas poblaciones más vulnerables, porque son sus pares. O sea, yo como un hombre gay conozco la dinámica de la comunidad gay y sé cómo llegar a mis pares para hablar de prevención, para hablar de VIH-Sida. Yo sé, por ejemplo, que las personas trans pueden llegar más efectivamente a la población trans, que las personas garífunas pueden llegar y por eso la fuerza de estas comunidades y, y dejar que lideren, y invertir recursos como hace el Fondo Mundial, en empoderamiento de las comunidades. Esto es muy importante y es crucial si queremos tener una respuesta efectiva. Si me permite, les cuento una historia de una persona que conocí que ilustra muy bien qué es esta crisis de exclusión. Como pueden notar por el acento, soy de Brasil y conocí ahí en la tríplice frontera de Brasil, Colombia y Perú, María Paula. María Paula era una mujer trans de orígenes indígenas y que había cruzado la frontera para llegar a Brasil en búsqueda de tratamiento. Y ahí nos encontramos en este centro de salud y empecé a preguntarle de dónde venía, cómo se llamaba, por qué estaba ahí, por qué no buscaba tratamiento en su país. Y me dijo que ahí en su país sufría tanto estigma, tanta discriminación por ser no solamente una mujer trans, por ser de origen indígena, que tenía que salir de ahí para buscar tratamiento, que se llevó como 5 o 6 años antes de decidir buscar tratamiento después de su diagnóstico. Y cuando llega al tratamiento, sigue enfrentando las mismas barreras. Intenta un trabajo como en una peluquería, pero no la dejan trabajar. Y claro, como se pasa con muchas personas excluidas, especialmente mujeres trans, solo tienen la opción del trabajo sexual. Y van a trabajar para tener su dinero, para tener la comida de cada día, pero siguen enfrentando otras barreras,
la violencia de género, porque se les exige, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin condones. Entonces, María Paula, que tenía VIH, que sabía que tenía VIH, a ella no le daban la oportunidad siquiera de utilizar condón. Y eso significaba que seguía transmitiendo el virus a sus clientes y a otras personas. Y al final de todo, con tantas barreras de exclusión que enfrentaba, María Paula no logró seguir el tratamiento. Y por no lograr seguir el tratamiento, murió, perdió su vida. Este es un ejemplo de muchos, de millones de ejemplos de cómo la exclusión y estas barreras impiden a las personas más vulnerables de tener acceso. Y por eso este llamado de que no podemos ser complacientes, que tenemos que, a pesar de los avances, y Honduras sigue registrando avances muy significativos e importantes, con una disminución del 8% de nuevas infecciones, con disminución de muertes relacionadas al SIDA. Pero sabemos, y con doctora Sandra hemos tenido reuniones esta semana con el compañero Marcos, sabemos que hay desafíos y que tenemos que seguir respondiendo, porque no podemos permitir estas pérdidas, porque son pérdidas importantes de la juventud, de personas importantes para nuestra sociedad, de personas que significan también fuerza de trabajo y de generación de vida a otras personas. Muchas gracias Daniel de Castro por esta oportuna reflexión. Hoy 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH. ¿Cuál es la reflexión de Óscar Aguilera de la Asociación Kukulcán en esta fecha? Óscar, te escuchamos con atención. Buenos días, mi nombre es Óscar Aguilera. Un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras de lucha por allá. Asociación Kukulcán es una asociación con base comunitaria en la cual nosotros estamos primeramente apostando a... Bueno, vamos a recuperar la fuerza de esa señal donde está Óscar Aguilera, pero ustedes tienen aquí en el set algunas reflexiones muy importantes que decir en este día. Vamos a resumirlas para aprovechar el tiempo. Comienzo con la doctora Sandra Núñez. Sí, efectivamente, dentro de los comentarios que hacían, ¿verdad? Se puede observar que hay un problema de educación. Y entonces estamos hablando que la epidemia se concentra en la población económicamente activa. Entonces, desde la Secretaría de Salud y con los diferentes apoyos, tenemos varias acciones de prevención, no solo el uso de condón, sino que consejería, realización de la prueba de VIH, educación sexual, también tenemos otras intervenciones. Y esta es una de las últimas que el país está implementando, que es la profilaxis preexposición al VIH. Es una intervención que forma parte del paquete de prevención combinada que tenemos para disminuir el riesgo de transmisión del VIH. Así que exhortamos a la población que pueda acceder a los diferentes servicios que la Secretaría tiene, que las organizaciones de base comunitaria tenemos, ¿verdad?, para que puedan acceder a los servicios. Otro tip, de esos tips claros, oportunos, reflexivos y contundentes con Gina Munguía. Hoy 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH. Ok, Asonacida es una organización que está comprometida para trabajar individualmente y colectivamente con las personas que tienen VIH, y de esa manera le estamos apostando a la educación grupal y a la educación, y también brindamos varios servicios, coordinamos con los diferentes AIS a nivel nacional para mantener esta comunicación y rescatar aquellos casos que de alguna u otra situación hemos tenido que los compañeros dejen su medicamento por estos factores que ya venimos hablando desde muy temprano, que son las desigualdades, el empleo que no tienen. Entonces, si no hay un empleo, no hay una situación de plata para que llegue a la casa, para pagar el transporte, para llegar a los lugares, y estas personas también se ven obligadas a abandonar un medicamento. Entonces, estas son una de las estrategias que hacemos para educar a las personas y que no dejen el medicamento, porque esto depende de su vida. Luis Green es el fiscal de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, y se quiere referir a algo que se dijo aquí en el programa sobre que
Uno de los sectores poblacionales más vulnerables al VIH-Sida es precisamente la comunidad garífuna. Él quiere intervenir y reflexionar sobre este planteamiento. Adelante, señor Luis Green. Muchísimas gracias, Renato. Un saludo a los panelistas y, por supuesto, a sus televidentes. Preocupado, sí, realmente preocupado, Renato, porque desde hace más de 30 años venimos realizando una lucha por evitar ser estigmatizados, ¿verdad? Nosotros en nuestras comunidades, usted puede recorrerlas, y se lo digo yo como miembro de la comunidad o como autoridad, en su momento como secretario de Estado de los pueblos indígenas y afrohondureños, en nuestra comunidad usted no va a encontrar ese comportamiento que puede observarse en las grandes urbes. Entonces, cuando dicen y señalan la comunidad, yo creo que hay mucha irresponsabilidad. Yo entiendo que exista la buena voluntad, pero nosotros como comunidad no somos precisamente el foco que ellos pretenden hacer ver. Hay organismos que se encargan directamente de esta situación y nosotros no lo vamos a permitir. Hay organizaciones que están trabajando en la comunidad como OFRANE, nosotros como la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, existe la SOMUN, existe la mujer, la Organización de las Mujeres con la licenciada Betty Lacayo, con la compañera Lucy Fernández, los compañeros de Corozal, a través de Ecosalud, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en las comunidades, pero yo creo que la irresponsabilidad va más allá, porque pareciera ser que el día de mañana, cuando merme el turismo en nuestras comunidades, va a ser precisamente porque la gente le va a tomar esa animadversidad de que en las comunidades es donde hay este flagelo, y no es así. Si no tenemos fuente de trabajo y encima de ello pretendan estigmatizarnos con ese mote de que las comunidades están en su mayoría con ese problema, yo creo que deben reflexionar. Usted muy bien lo decía, Renato, en las grandes sociedades, cuántos borrachos no hay de alta alcurnia, y al final terminan metiéndose en cualquier bar, en cualquier nightclub, en cualquier burdel, y ahí es donde obtienen el VIH-Sida. Se pensó que porque la población de Honduras viajaba mucho a los barcos y que de ahí venían los esposos infectados, y eso hoy día, si no hay ni trabajo ni en los barcos, no podemos ni salir. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar esta situación? La comunidad siempre ha tenido la precaución y siempre ha tenido sus organismos de difusión y de educación. No hemos necesitado meramente del Estado. Por eso es que nos ven como comunidad vulnerable. Así es de que yo les hago el llamado, y de ser necesario, Renato, usted que es muy responsable, y la empresa, que por favor nos den la posibilidad de invitar a las personas que trabajan realmente en las comunidades y de miembros de las organizaciones que hablen por nosotros. No queremos que sigan hablando a nombre de las organizaciones. Y en su momento recuerdo a Celio Álvarez Casildo, mi hermano presidente, que rechazó unos fondos precisamente porque nos querían tener en las comunidades entregando condones, ¿verdad? Como que a lo loco. Y yo entiendo que hay que prevenir. Tenemos una radio, Renato, tenemos una televisora, ¿por qué no van allá? Y a través de eso empezamos una educación masiva, y no desde Tegucigalpa. Que nos pongan, en todo caso, publicidad, pero con nuestra lengua, que nos hablen directo, como hablamos los garífunas, o como hablan los michitos, o en lengua pech, en lengua del tol, para educar en todo caso, si es que creen que estamos siendo vulnerables y estamos siendo expuestos. Esas son verdaderas políticas, o serían verdaderas políticas de acción afirmativa para nuestras comunidades. Yo le agradezco muchísimo, gracias, Luis. Renato, pero sí hay una preocupación grande en nuestras comunidades. Gracias. Luis Green, fiscal de la ODECO, el gerente de portafolio para Honduras y Centroamérica del Fondo Mundial, que nos ha ayudado desde hace 20 años con aproximadamente $200 millones, interviene por esta reflexión última. Y después el doctor Manuel Sierra, si hemos recuperado la comunicación con Oscar Aguilera, también tendrá la participación durante un minuto. Por favor, señor Patiño. Sí, efectivamente. Me gustaría agradecerle al señor Green este punto que me parece muy importante, porque hemos hablado de vulnerabilidad,
que no significa victimización o ser víctima, ¿no? Pero no hemos hablado del segundo punto importante, que es el lema de este Día Internacional del SIDA, que lideren las comunidades. Porque vulnerabilidad, una vez más, no implica victimización. Implica, en parte, y la realidad, es que la respuesta la tienen las comunidades mismas. Y vemos en el testimonio del señor Green la acción y la fuerza que tienen estas comunidades para resolver problemas como son el VIH, pueden ser otros problemas también. Espero que podamos hablar con Oscar de Kukulcán, ya que también es una organización de hombres que tienen sexo con hombres, que realizan una tarea increíble en términos de prevención, de diagnóstico, de oferta de todo tipo de servicios desde la perspectiva de un grupo que conoce la realidad de su población. Le prometo que al menos un minuto lo tendremos y con la oportunidad de darles un espacio de 2 horas para reflexionar sobre este tema en cualquier momento. Ahora en diciembre o en enero. Doctor, unos 45 segundos para complementar esa respuesta o esas reflexiones que hacía el señor Luis Green. Yo me he encontrado en varios espacios, incluso peleando con colegas del CDC y de la Comunidad Europea, estigmatizando, por ejemplo, África, que las prácticas sexuales son más promiscuas y más parejas sexuales, o incluso aquí que los garífunas tienen prácticas sexuales diferentes, etcétera. Y eso no es cierto, de acuerdo completamente con el señor Green. Yo he hecho investigaciones en donde las prácticas sexuales de la población hondureña no difieren en nada de la población garífuna. O sea, el problema es la exclusión, la desigualdad, el estigma. Son muchos de los factores que los hacen vulnerables. Las buenas nuevas es que por lo menos los datos, aunque ahorita hay nuevas investigaciones en el país, es que en algunos grupos, por ejemplo, en las mujeres trabajadoras del sexo, no va en un ascenso tan rápido. En los garífunas también ya se ha aplanado, entonces son buenas nuevas. Y luego lo que la OMS acaba de publicar en el contexto de la Conferencia Internacional de SIDA en Brisbane, Australia, es que la supresión viral significa cero transmisión. O sea, que ya las personas con VIH, o sea, no transmiten el virus, más bien son agentes de cambio. Por eso la presencia de Azonacida acá, son agentes de cambio positivos que apoyan a las personas con VIH, pero que además participan en los programas de prevención en todos los diferentes grupos. Pero lo que no quiere decir que hay que hacer prevalecer los comportamientos adecuados para evitar la infección. Claro, y lo que habló la Porque doctora, ese es el espíritu la doctora también Sandra, ella habló de lo que es la prevención combinada, el paquete Claro, que ofrece no solamente la Secretaría, es toda la respuesta nacional al VIH-Sida. O sea, hay educación sexual, condón masculino, condón femenino, pero aún así con eso hay consejería, pero también hay profilaxis, preexposición, o sea, posexposición también si una mujer es violada, etcétera. O sea, hay buenas nuevas para la población. Entonces, por favor, acérquense, usen los servicios, porque ese es el mensaje. Oscar positivo. Aguilera, ya tenemos poco tiempo, pero bueno, un segmento vulnerable y que hace que haya más prevalencia de la infección son las relaciones hombres con hombres. Dinos tus inquietudes, reflexiones y mensaje hoy 1 de diciembre. Pues más que todo ofertar los servicios, como decía el compañero Patiño, somos una organización de sociedad civil, somos base comunitaria, somos la comunidad. El lema de este año es que las comunidades lideren. La ventaja que nosotros tenemos para el acercamiento a las comunidades es que nosotros somos pares de estas comunidades. Tenemos a personas garífunas trabajando en el sector de Sabo Creek, tenemos mujeres trabajadoras sexuales trabajando con las compañeras trabajadoras sexuales, tenemos hombres gays, hombres que tienen sexo con hombres, trabajando con hombres que tienen sexo con hombres, y personas trans trabajando con personas trans. El hecho de que nosotros seamos pares, que conozcamos las condiciones, las vulnerabilidades de nuestras comunidades, han hecho de que nosotros nos acerquemos a las comunidades. Pues, como decía una televidente, es increíble que una estudiante de 14 años al día de hoy no conozca sobre lo que es el VIH. Y aunque parezca increíble, pues es la realidad. Entonces, nosotros como organización de base comunitaria, nosotros conocemos estas realidades, por lo cual nosotros hemos apostado el acercarnos a nuestras comunidades, el ir tierra adentro, el ir a estas aldeas donde existen personas trans, donde existen hombres que tienen sexo con otros hombres, pero que no les llega la información o que no les llegan los insumos.
Entonces, nosotros como líderes comunitarios, como personas de base comunitarias, nos hemos visto en esta tarea de acercarnos a las comunidades, pues creemos que sí. Bueno, es algo histórico. Las comunidades han estado liderando en esta cuestión del VIH hace mucho tiempo en Honduras porque nosotros somos los afectados y como personas afectadas, pues nosotros somos aquellos que queremos también encabezar la lucha. Y apostamos mucho que un arma muy fuerte para combatir esta lucha es la educación. Y nos estamos moviéndonos a estas comunidades, a nuestras poblaciones, a educar sobre el uso del condón, a brindar pruebas de diagnóstico rápido, pues el hecho de tener un diagnóstico a tiempo hace que podamos vincular también a un servicio médico a tiempo. Y esta vinculación con un servicio médico a tiempo y nuestras poblaciones, siguiendo el esquema de tratamiento, pueden llegar a ser indetectables. Y una vez indetectables, que es la meta que nosotros tenemos para las personas con VIH, pues ya no se transmite el virus. Prevenir con las personas que no tienen el VIH, indetectable con las personas que tienen, las personas con VIH, y nosotros apostamos a esto para poder erradicar la epidemia al 2030. Muchas gracias. Oportuna reflexión e información. Óscar Aguilera, de la Asociación Kukulcán. Les agradezco que nos hayan informado e ilustrado de este tema. Vale la pena que hoy padres de familia, jóvenes, todo el mundo conozca cómo estamos con esto que fue un serio problema en el 80, que lo sigue siendo, por lo cual debemos actualizar toda la información que hay al respecto. Tengo 30 segundos, doctora, por favor. Que el país tiene el tratamiento antirretroviral gratis, la Secretaría de Salud lo ofrece. Tenemos 13.249 personas con VIH, así que quiero que sepan que tenemos el tratamiento, tenemos 63 servicios de atención integral a personas con VIH y tal como decía Gina, los pares, las personas con VIH nos apoyan en la búsqueda de casos. Siguiente tema aquí en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro. ¿Qué estamos haciendo para unir esfuerzos para el desarrollo industrial de Honduras? ¿Qué necesita Honduras? ¿Por qué necesita Honduras una política industrial? ¿Qué se quiere lograr con la política industrial? ¿Cuáles son las tendencias internacionales que Honduras tiene que tomar en cuenta para su desarrollo económico? ¿Qué importancia tiene la articulación de todos los actores para la implementación? La importancia de la industria en el país, contexto actual y potencialidades. Repito, ese es el tema de la siguiente hora. ¿Qué estamos haciendo para unir esfuerzos, todos en Honduras, para el desarrollo industrial de Honduras? Atentos, que ya volvemos. Compartimos con ustedes el segundo tema para hoy, 1 de diciembre. ¿Qué estamos haciendo para unir esfuerzos que nos lleven a la gran meta, el desarrollo industrial de Honduras? Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales Frente a Frente HN. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué estamos haciendo para unir esfuerzos que nos lleven a la gran meta, al sueño que anhelamos todos, el desarrollo industrial de Honduras? ¿Qué implica desarrollo industrial? Ya se imaginan ustedes, idealicen, sueñen con un país desarrollado industrialmente. Idealicen esos presupuestos, idealicen un país generando riqueza. Idealicen un país con más riqueza, mejorando sus presupuestos en educación, en infraestructura, en salud. Sueñen, sueñen. Por eso la grandeza de esta pregunta, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para lograr ese objetivo? Hoy tenemos aquí en el programa a la subsecretaria de Desarrollo Económico, Cintia Arteaga. Cintia, bienvenida. Buenos días. Un placer tenerla aquí en el programa. Johannes Dobinger. La G. Johan Dobinger, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para México y Centroamérica. Bienvenido. Es un honor tenerlo aquí en el programa. Fernando García está desde la capital de Guatemala. Él es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Fernando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días, Cintia. Buenos días, Johannes. Un placer estar con ustedes. De inmediato, la respuesta de la subsecretaria de Desarrollo Económico. ¿Qué necesitamos
para lograr esa meta, para llegar a esa meta? Subsecretaria. Bien, creo que un punto clave es la articulación con todos los actores que están de alguna manera, que participan en la dinámica económica del país, y no solo económica, sino también social, porque cabe destacar que la industrialización y el proceso para la industrialización no solo es tener buenas empresas, más empresas, sino también que esta producción se distribuya de una manera igualitaria, con esquemas de equidad. Para todo esto no es solo tener el sector privado, también es tener todo el esquema de la formación profesional, nuestro capital humano, cómo vamos transformando también todos estos esquemas, y por eso la importancia de que este camino que estamos trazando no solo es en una vía para aumentar nuestro crecimiento económico, sino también nuestro crecimiento, nuestro desarrollo humano sostenible. De ahí un importante punto también es toda la participación que la NUDI va a desarrollar en este esfuerzo nacional, en ese acompañamiento y guía. Claro está, es una construcción de país, y la importancia de haber tenido todas estas reuniones esta semana justamente con el sector privado, la academia, el sector gobierno, y justamente hoy con los cooperantes. Entonces esa articulación es uno de los pasos principales. Es fundamental para comprender mejor el tema. ¿Qué es lo que se ha hecho esta semana? Perfecto. Esta semana tenemos la visita oficial en la cual nos hemos reunido a nivel estratégico para tener claridad de cuáles son esos enfoques de los diferentes actores para la construcción de un programa país. Ese programa país va a tener algunos elementos dentro de los cuales está la construcción de la política industrial, la dinámica para incorporar ecoparques industriales en Honduras, la dinámica para acelerar alcanzar el objetivo de DS9, que es industria, innovación e infraestructura. También cómo incorporamos elementos de cooperación sur-sur para tener un esquema en el cual podamos, por ejemplo, si Brasil tiene un esquema importante en el tema de azúcar, cómo esa tecnología la podemos transferir a través de una cooperación sur-sur. ¿Hemos estado sin política industrial o una política industrial muy débil? Una política industrial seria desde los 70 no tenemos, que nos guíe y nos diga, bueno, este es el camino que va a seguir Honduras para apostarle a ciertos sectores y demás. ¿Por qué es importante esto? Porque como país tenemos que tener claridad de, bueno, ¿a qué le voy a apostar? ¿Le voy a seguir apostando solo a la maquila o le voy a apostar más fuerte a la agroindustria, a otras potencialidades que tiene nuestro país? Y por ahí también la importancia de estas reuniones para ir trabajando en ese programa país y que luego nos sentemos a construir la política industrial de Honduras. Me llamó la atención cuando la subsecretaria de Desarrollo Económico, Cintia Arteaga, dijo hace unos segunditos: en esto nos va a acompañar la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para México y Centroamérica. Crear esa política industrial que ha sido muy débil, que no la tenemos y que la necesitamos para variar un poco lo que hasta el momento nos ha generado riqueza. Por favor, señor Johan Dovinger, es importante que nos complemente esa esperanza que nos mete en la cabeza en este momento la subsecretaria de Desarrollo Económico. Muchas gracias. Bueno, creo que primero hay que ver que política industrial es algo que no que viene desde mucho atrás, ¿no? Claro. Ha habido muchos esfuerzos. En los años 70 ya había apuestas hacia, por ejemplo, la sustitución de importaciones, una planificación central del desarrollo industrial con fuertes inversiones de los estados, incluso en fomentar la industria pesada, en construir fábricas. Después hubo una tendencia hacia más de promoción de exportaciones y apostar exclusivamente a eso, cómo participamos en el mercado internacional y cómo fomentamos exportaciones. Y después, ya en los años 90, desapareció la política industrial y hasta que se hizo un tabú, prácticamente diciendo que lo único que necesitamos son las fuerzas del mercado que nos van a llevar a donde más competitivos somos, ¿no? Y aunque hay estas tendencias marcadas, hay que reconocer que en todo ese tiempo, y aún en el tiempo donde todos dijeron que política industrial no era necesario, todos los países tenían su política industrial. Una política industrial puede ser implícita o explícita. Y si vemos
por ejemplo, el tema de investigación y desarrollo para que se puedan generar nuevos productos y ser exitoso. ¿Qué hizo un país como Estados Unidos, que siempre ha sido muy vocero de esa tendencia, que no se necesita política industrial, pero que se han invertido billones en investigación militar, que después se tradujo en productos nuevos, en que se beneficiaron muchas empresas de la existencia de esas tecnologías? Bueno, reconociendo entonces que la política industrial siempre ha estado ahí, hay que preguntarse dónde está Honduras hoy en el tiempo y cuál es el diagnóstico, si la necesitamos o no. Entonces, la primera parte del diagnóstico es que Honduras sigue teniendo una generación de valor agregado relativamente limitada a través de su industria hoy en día. Es un país inmanentemente agrícola, por supuesto, pero y la industria maquiladora que se encuentra en el país ha sido importante para la generación de empleo, pero esto no ha llevado a una tendencia creciente de innovación, de mayor valor agregado. Y lo que nos interesa en política industrial en UNUDI es no cualquier tipo de desarrollo industrial. Porque hemos visto que el desarrollo industrial en sí no es un fin, ¿no? Es un vehículo para el bienestar de la población. Entonces, un desarrollo industrial tiene que ser inclusivo y sostenible. Ahora, esas son palabras que a veces ya libre de significado se usan muchos, ¿no? Pero ¿qué queremos decir con inclusivo? Inclusivo es la regionalización, por ejemplo. Que la industria no esté solamente en algunos polos de desarrollo, sino que pueden estar en muchas partes del país, ¿no? Para que puedan participar todas las partes de la sociedad hondureña y también que esa industria se vincule más con la economía local, que use los productos que tenemos aquí en Honduras. Por ejemplo, bueno, el café es un sector tradicional en Honduras y ha habido muchos avances en el sector de café. Se produce muy buen café en Honduras. Estadísticamente hablando, todavía no estamos logrando un mayor valor agregado por el sector de café. Entonces, esto podría ser un tema que se podría seguir desarrollando. Pero hay muchos otros temas que nos ayudan a esa inclusividad, porque tomando el sector café, obviamente tiene su presencia en muchas comunidades de Honduras. El otro tema de la sostenibilidad ambiental del desarrollo industrial para nosotros también es fundamental y de hecho no solo es por reducir la huella ambiental de la industria, que normalmente es un sector con mucho impacto ambiental, sino también hoy en día se ha vuelto un factor de competitividad. Las cadenas de valor internacional cada vez más exigen el cumplimiento de las empresas proveedoras. Solo miren lo que está pasando con Europa y la exportación de café ya desde el próximo año de estos países. Exacto, sí. Entonces esto hay que preparar las empresas y si uno lo deja simplemente sin medidas concretas por los diferentes actores, especialmente el sector público que tiene una función de tomar un liderazgo, no es de reemplazar la industria, pero se pueden tomar ciertas medidas a través de una política industrial para reducir el riesgo de las inversiones y de los cambios que se requieren en la industria. Entonces, con todo eso, apoyo mucho lo que dice la viceministra. Tenemos que vincular los actores y tenemos que ponernos de acuerdo, buscar un consenso de dónde vale más la pena invertir y priorizar las actividades. Sabemos que los presupuestos son limitados, por eso es tan importante decir, ok, empecemos con A, B, C en invertir conjuntamente, sector público, sector privado, sector financiero y con la ayuda del sector académico. Johan, como no es la primera vez que intentamos crear una verdadera política industrial, ya usted lo recordó, lo intentamos en los 70, de repente lo intentamos
en los 80, pero después llegó otro gobierno y su mentalidad fue diferente. Ahora mismo viene la joven subsecretaria de Desarrollo Económico con claridad, con la frescura de los conocimientos de la academia y dice, este país, nuestro país, tiene que crear una verdadera política industrial. Ante las experiencias pasadas, así con sencillez, ¿cuál es la clave realmente para que materialicemos esta política industrial? Que al final me gustó su expresión. Todo esto tiene que ver con un gran objetivo y una gran meta que es el bienestar de la población. ¿Cuál es la clave? La clave para la política industrial es que... Y tener éxito. Que, bueno, eso por supuesto, tener éxito es la meta, ¿no? Pero para cómo lograrlo es reconociendo que la política industrial no es un producto, que hay muchas políticas bonitas. En muchos países he visto también documentos excelentes con los las mejores universidades contribuyendo de Harvard y donde sea. Y eso para mí no es la clave del éxito. La clave del éxito es que la política industrial es un proceso y necesita largo aliento. Es decir, más allá incluso del actual gobierno y de las personas que ahora, que nosotros que estamos con la vice, yo ahí Fernando que va a hablar, la política industrial tiene que durar más que eso, ¿no? Más que 4 años. Más que 4 años. Más que el gobierno más de que fulano 8 años. Tiene que ser una política que ahora se puede encaminar y por eso es tan importante que se busque el consenso de todas las partes y que sea una política pragmática, porque la tendencia es que cualquier tema que se empieza a discutir en la política industrial, aunque parezca al principio técnico, se vuelve político, ¿no? Hay que tratar de bajarlo otra vez al nivel técnico y decir, ok, pragmáticamente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Y cómo se logra ese pragmatismo? Con una política basada en la evidencia. Por eso necesitamos las universidades. Aquí tenemos muy buenas universidades. Estuvimos reunidos con la Universidad Nacional Autónoma, que tienen actividades fabulosas, que tienen laboratorios para gemelos digitales, que tienen muy buenas ideas. Obviamente recursos siempre es un problema, pero esa base de evidencia nos permite un cierto pragmatismo y después los actores articulados tienen que establecerse un mecanismo que dure más tiempo, ¿no? Para trabajarlo con pragmatismo y con metas claras. En lo que hemos fallado siempre, la falta de continuidad en las políticas. Sí. La falta de continuidad en las políticas por los sectarismos políticos, por los intereses muchas veces prevalecientes en la coyuntura política. Continuidad, continuidad, continuidad en las políticas. ¿Cómo espero, cómo sueño, cómo anhelo que esta vez le demos continuidad? Porque a esta altura, y está bien que se haga, porque como no la tenemos, está bien que se haga, pero debemos ser autocríticos. A esta altura, estar creando una política industrial debe servirnos como acicate de lo mal que lo hemos hecho, históricamente, ¿verdad? Históricamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Le pregunto al director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Después de la pausa, desde la capital de la eterna primavera, nos responde Fernando García. Damos lectura a más de sus mensajes. Que los bancos apoyen a las MIPYMES, solo prestan para carros y casas. Los bancos tienen que arriesgar. Ellos están conformes prestándole al gobierno y recibiendo dólares de remesas. Comparte este televidente a través de X. Dani Tomé, ni siquiera maestrías y doctorados hay en ingeniería en la máxima casa de estudios UNA. ¿Cómo pensamos desarrollar si no hay personal calificado en Honduras y para Honduras? Comparte un televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Son respuestas prácticas, Sí. prácticas, con un tremendo sentido común. ¿Cómo responder a estos planteamientos que hace la gente? Bien, a la segunda pregunta de educación, creo que es importante la flexibilidad de nuestro sistema educativo y un ejemplo interesante que está pasando en Costa Rica es la educación dual. Creo que por ahí podemos ver ejemplos y parte de eso es cómo movemos la manera rígida en que usualmente hacemos las cosas y es parte de hacer las cosas diferentes. Y con la segunda pregunta, con la segunda comentario con respecto al sistema financiero, creo que eso es parte de la política, cómo vamos orientando, incentivando que los sectores financieros lleven recursos hacia
sectores que usualmente no lo hacen. Sí, ¿qué te propone Felipe Verdial, Lucecita? La viceministra dijo articulación de actores. Les recuerdo que es el gobierno el que no quiere dialogar ni trabajar por el empleo. Ejemplo es el SAR del SAR, ineficiencia y politiquería, comparte Felipe Verdial. No comprometan a la viceministra. Esa es una broma, yo sé que usted es amplia y libre para tener su pensamiento y decir. Solo algo importante es que en la primera reunión que tuvimos fue con alrededor de 17 instituciones de gobierno y creo que hay un buen... digamos, una buena articulación entre los actores de gobierno para trabajar en esta política industrial que guíe todas las demás instancias, política monetaria, política fiscal, política tributaria, y creo que por eso la articulación que estamos dando ahora es fundamental. La gente, qué bien. Nos está ayudando la gente a hacer un programa exitoso. Miren el siguiente mensaje, Luz. Somos una empresa dedicada a la gestión de residuos electrónicos desde el año 2010. Lamento informarle que aún no hay seguridad jurídica. Bien, parte del trabajo es hacer un mapeo de toda la regulación existente, qué es lo que nos falta construir a nivel de regulación de leyes y demás, para dar ese camino y dar ese marco, digamos, de desarrollo de todas estas industrias y de todo nuevas maneras de cómo transformar, cómo incorporar elementos de economía circular en nuestro país. Pero qué bien, nos está ayudando la gente. O es Fernando García desde Guatemala que está dando instrucciones a todos los industriales para que escriban de esta manera frente a frente. Ya voy contigo, Fernando, por favor, Luz. No estamos haciendo nada para el desarrollo industrial, al menos yo no lo veo. Y si fuera así, ¿por qué se van las maquilas? Bien, interesante pregunta. Uno de los elementos primero es una baja en la demanda externa de nuestros productos de textiles y por eso la importancia de la diversificación, que fue uno de los elementos de los cuales estamos hablando. Si regionalizamos, identificamos las potencialidades de las regiones, podemos diversificar y al diversificar reducimos ese riesgo del impacto al solo tener una industria fuerte en nuestro país. Sí, todo el mensaje, porque aquí con el culito del ojo estoy viendo los mensajes que leían, todo el mensaje, no solo la segunda parte. La segunda parte es referente a ese tema, el anterior es referente al tema de VIH-Sida. Ok, muy bien. El éxito de una política industrial deriva primero de una real política de generar empleo, pero cuando el objetivo es generar convulsión social para producir el ambiente proclive al interés sectario, ese es un despropósito. Ahí caemos en el asunto de la continuidad de las políticas que no hemos sido capaces de darlas, indistintamente de los gobiernos que han habido. A esa reflexión que dice subsecretaria y luego le pasamos a Fernando García. Creo que ahí lo primero que dijimos, la clave está en la articulación de todos los sectores, porque al tener consensos claros, eso mantiene la sostenibilidad de esos compromisos de largo plazo para que se implemente una política industrial sostenible en el país. ¿Te entusiasma este proyecto gubernamental de reactivar una política industrial que ya la tuvimos en el pasado, Fernando, pero que por algunas razones se estancó? Adelante hasta Guatemala. Claro que sí, Renato. Este es un sueño anhelado, personal y de la institución, de la asociación. Y de hecho nosotros, ustedes lo saben, los amigos periodistas, cuando nos consultan, nos entrevistan, nosotros siempre hacemos referencia a la propuesta de desarrollo industrial de la ANDE. Nosotros no podemos desarrollar la política porque no nos compete, debe ser una política pública, debe ser una institución pública, pero sí tenemos los lineamientos, las bases, las áreas de trabajo en las cuales consideramos se puede contribuir a mejorar y ese es nuestro plan de trabajo y hemos avanzado cosas a veces con apoyo del Estado, a veces solo, a veces con apoyo de la cooperación, pero sí es importante tener ese rumbo definido. Y yo quiero resaltar de los comentarios y de las intervenciones anteriores una cosa que es fundamental y es la voluntad política. Tiene que haber una voluntad política de el Estado y sus instituciones y del sector privado, de la academia y de otros actores sociales como los trabajadores, etc. Tiene que haber esa voluntad política porque cuando hablamos de política industrial o de estrategia industrial, lo que necesitamos es que esto trascienda, como bien dijeron, y que se convierta en una situación de Estado, no de gobierno. Tenemos el plan de país, por ejemplo, que entró en vigencia en el 2010, pero solo el primer gobierno lo implementó. Cuando cambió el gobierno, pasaron 2, estamos en un tercero, cuarto. No se le da continuidad. ¿Por qué? Porque no se elaboró integrando y comprometiendo a los sectores. Entonces, si uno no se siente parte del proceso, si uno no siente que ha contribuido y que realmente está
mejorando los problemas que uno tiene, uno no va a participar en el proceso. Y yo creo que eso es fundamental desde el punto de vista práctico para lograr los objetivos. Y me parece que ha hecho muy bien el gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la viceministra Arteaga, en poder integrar estos actores en esta ronda de esta semana. Y cuento, Renato, que este trabajo lo venimos haciendo desde junio. En realidad, la visita de Johannes es producto de gestiones que conjuntamente la academia, el gobierno y el sector industrial y el sector privado hemos venido gestionando desde junio. O sea que ya llevamos un poco de trabajo avanzado. Necesitamos esa voluntad política que debe traducirse en esos acuerdos de Estado en temas importantes como este. Es fundamental, lo dijo Johannes, que generemos mayor valor agregado en lo que producimos. Es importante que sigamos produciendo lo que estamos produciendo ahora, pero que vayamos aumentando el valor agregado. Y voy a poner el ejemplo más fácil que tenemos aquí en el área, que es el de Costa Rica, con los sistemas médicos. Primero pasaron a la fabricación de partes de computadoras con la inversión fuerte de Intel hace unos 20 años, y hace aproximadamente 8 años están fabricando mecanismos, sistemas médicos, válvulas, equipo médico, etc. Todo esto tiene un mucho mayor valor agregado que alimentos y bebidas o que textil confección. No es que vamos a dejar de producir textil confección o alimentos y bebidas, es que tenemos que ampliar la cantidad de productos y de servicios que vamos a brindar para poder competir mejor y para poder generar el empleo, que es lo que andamos buscando al final. Que los hondureños puedan quedarse en el país, que no tengan que hacer esa travesía tan peligrosa hacia Estados Unidos o hacia otros países, y que puedan encontrar las oportunidades en Honduras. Y creo que la gente lo tiene muy claro. Eso significa que andamos bien, creo yo, porque la educación y la formación es un factor clave y fundamental. Porque en la era de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en este momento, la productividad no va a pasar por la fuerza o por un tema de costos. Va a pasar por un tema de formación profesional, de educación, de fomentar las carreras tecnológicas y científicas, las ingenierías, las ciencias, la matemática, y promover esas habilidades blandas también en los jóvenes que les permitan el trabajo en equipo, la comprensión, la búsqueda, la lógica matemática, etc. Yo creo que hay que resaltar dos temas que van acompañando esto, y es que hemos logrado dos hitos importantes en este último semestre, que yo tengo que mencionarlos porque los hemos venido, no voy a decir peleando, pero los hemos venido exigiendo vehementemente desde hace varios años. Y uno es la reactivación del Sistema Nacional de Calidad, que lo hemos hecho con la Secretaría de Desarrollo Económico, y ahí hemos podido ya fijar el plan, asignar presupuesto, pagar deudas que había, empezar a verificar cómo vamos a mejorar el tema del personal, del equipo, etc. El Sistema Nacional de Calidad es fundamental para una política industrial, porque es lo que nos va a verificar que estamos trabajando con estándares, con productos que realmente pueden ingresar a otros mercados. Y el otro hito importante que es realmente necesario que mencionemos es que logramos activar hace un mes más o menos el Consejo Nacional de Innovación, que es otra entidad donde también está público y privado. En estas dos entidades, Renato, está el sector público, está el sector privado, y en el de calidad está también la academia. ¿Y por qué resalto esto? Porque el país no va a salir adelante solo con el esfuerzo del gobierno. El país no va a salir adelante solo con el esfuerzo del sector privado. El país va a salir adelante si trabajamos conjuntamente, definimos intereses comunes y apuntamos hacia ellos y trabajamos con un plan ordenado. Creo que hemos empezado bien con estos temas y me parece que vamos a seguir avanzando con ese espíritu que le está imprimiendo la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la viceministra. Yo sé que con los nuevos insumos de Fernando, de la participación del público, de la subsecretaria de Desarrollo Económico, si le vuelvo a preguntar a Johan Dovinghar, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave del éxito en este nuevo proyecto de política industrial del país? Tiene algunos insumos adicionales a los que ya manifestó que nos tiene que decir. Vamos de nuevo con Lucecita porque
Me agrada la participación reflexiva del público a esta hora. Me agrada la forma como están contribuyendo a tener un exitoso y buen programa para Honduras. Luz. Comparte un televidente cómo hablamos de desarrollo si los procesos para generar empresas son muy enredados. Vaya aquí, vaya allá, haga esto, solo en tiempo decepcionan y no existe tal reactivación. Respuesta de la subsecretaria de Desarrollo Económico después de la pausa comercial. Gracias por continuar compartiendo su punto de vista. Necesitamos mejorar la educación y a la par políticas para mejorar la situación laboral. Hay que atraer inversión para que la industria se desarrolle. Acaban de salir más de 1000 nuevos profesionales universitarios que no tendrán dónde laborar. Nos hemos convertido en exportadores del mejor talento humano, educado y más preparado en educación superior a nivel de maestrías y doctorados por la poca voluntad política de mejorar esos sectores que al final sumarán al país. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Subsecretaria de Desarrollo Económico, Cintia Arteaga, tiene respuestas pendientes. Sí. La primera respuesta pendiente es con respecto a la facilitación de los trámites. Se está trabajando en un portal de inversiones único en el país, no solo con un enfoque de la gran empresa, sino del sector MIPYME. ¿Cuál es la clave y la diferencia de lo que usted también me comentaba? La diferencia es que estamos articulando y garantizando la interoperabilidad entre las distintas instituciones para compartir la información y que realmente sea un único sitio donde se puedan hacer todas estas instancias. Y con esta segunda participación de la educación superior, es importante y clave esa articulación y parte de la política industrial es esto. ¿A qué le vamos a apostar? Por tanto, ¿qué tipo de oferta educativa necesitamos brindar en nuestros centros educativos, tanto en educación básica, media y superior? Por ahí la importancia de tener claridad de a qué le queremos apostar. Entonces, si queremos en la industria tecnológica más ingenieros y no solo ingenieros hombres, sino también involucrar e incentivar a las mujeres a estudiar ciencias y eso es importante. Johan Dobinger, después de todos estos insumos, de la percepción que usted ha criado, de la participación de la gente y de lo que prioriza la gente, insisto con esta pregunta: ¿cuál es la clave que esta vez lo que hace la subsecretaria y el gobierno de Xiomara Castro en cuanto a una política industrial no fracase en el país? Bueno, yo entiendo muy bien los comentarios sobre el tema de capital humano, ¿no? de que nos falta realmente en Honduras una formación, ¿no? Hay, por un lado hay buenas universidades y el problema de que se van la gente, pero por otro lado también existe ese problema de que si empresas quieren invertir en Honduras en temas industriales, uno de los factores más importantes de decisión es tengo ahí personal capacitado. Creo que Fernando mencionó las inversiones de Intel en Costa Rica. Esas decisiones se tomaron a partir de cálculos claros de cuántos ingenieros tengo a mi disposición para trabajar en Costa Rica. Y eso necesita unas ideas bastante nuevas para buscar soluciones, cómo podemos en Honduras generar técnicos, ingenieros, trabajadores especializados que después se pueden unir a la empresa. Y también es una pregunta de secuencia, ¿no? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si genero muchos técnicos especializados que no encuentran trabajo, se van. Sí, se van, sí. Entonces, por eso hay que ir paso a paso. Un ejemplo que también la viceministra mencionó en Costa Rica. Costa Rica es el primer país en la región que adoptó una política de una legislación de educación dual, que empezó lento, pero ahora estuvimos hace poco reunidos con la Cámara de Industria de Costa Rica, que están muy entusiasmados porque ya hay más de 80 empresas que que se subieron a este tren, que incluye un compromiso de la empresa de formar personas en la planta, junto con una continua educación a nivel escolar. Y cuando ellos terminan su capacitación, son certificados como especialistas en, digamos, mecánica o lo que sea, y se quedan en la empresa, ¿no? Entonces, este tipo de modelos hay que discutir cómo lo podemos desarrollar en Honduras como una parte importante de
de la política industrial. Otro tema, la tramitología. Estuvimos hablando ya esta semana también, un programa que ha encontrado mucho interés de los actores que hemos ahora visitado. Es un programa de ONUDI que se llama Ecoparques Industriales, que es el concepto es bastante amplio, es decir, parques industriales en algunos países, como por ejemplo en México, son el principal lugar donde se encuentran las empresas industriales y generan un ambiente que es, por ejemplo, también mucho más fácil en términos de tramitología. Entonces uno podría generar espacios en Honduras que tiene parques industriales, pero hasta ahora son más que todo maquiladoras. Sí. Entonces la pregunta es, ¿podemos empujar de generar una masa crítica de parques industriales donde se van donde van a transferir empresas pequeñas, medianas, y vincularlo con la generación de gente, de capital humano especializado, ¿no? Y a la vez, ecoparques industriales, como lo está sugiriendo, nos ayuda a cumplir con los estándares internacionales. Sí. Y yo, no sé, por su edad, tengo como más confianza y ánimo de decirle, Cintia, y tenemos que crear un ambiente diferente. Tenemos que crear un ambiente diferente, sin prejuicios en la relación sector privado-gobierno, gobierno-sector privado, porque eso nos está afectando desde hace varias décadas. Esa relación pésima, prejuiciada entre ambos sectores nos está afectando seriamente. Esto es punto clave, porque sin ello puede ser una buena política, pero sin esos consensos muy difícilmente logramos la meta. Solo permítame unos segundos porque quiero finalizar con eso. Antes tengo al presidente de la Asociación de Caballistas de Honduras, Francisco Argeñal, porque la gente de Choluteca tiene algo muy bonito este fin de semana. Tiene algo muy bonito este fin de semana. Desde hace 2 meses me llamaron para decirme, denos media hora. Pero miren que hoy he tenido 2 temas. Qué difícil ha sido consensuar todo, pero lo estamos haciendo bien. Así que con esa gente de Choluteca, que es muy leal con Frente a Frente y con Televicentro, no puedo dejar de hacerle el pase en este momento a Francisco Argeñal de la Asociación de Caballistas de Honduras para que nos relate, qué tienen este fin de semana ahí en la Sultana del Sur. Francisco. Muy buenos días, don Renato. Indudablemente somos fieles oyentes de su programa. Y desde la Choluteca, desde la Asociación de Caballistas del Sur, le agradecemos con el corazón en la mano el permitirnos este espacio para dirigirnos a todo Honduras y de manera especial a la población de Choluteca. Invitar a la población de Choluteca a que salga a las calles este sábado 2 de diciembre a presenciar un desfile de caballos diferente, a presenciar un desfile de caballos que gozará de muchos detalles que gustará mucho a la población de Choluteca. Y sobre todo un desfile que se ha hecho con mucho trabajo, con mucho compromiso, con mucha organización, para que se esté dando esto que es desde el día jueves, amigos del país, trasladándose de un punto hacia el campo de feria de Lagash para ser partícipe de este desfile que contará con más de 1,500 caballos, uno de los pocos desfiles que van a gozar de esa cantidad, que será sin lugar a duda algo muy bonito, don Renato. Y hoy este equipo de trabajo, la Asociación de Caballistas del Sur, este comité organizador, ha logrado grandes cosas. Dentro de esas grandes cosas, como usted lo decía en su programa, la unión. Hemos correlacionado fuerzas, hoy trabajando ganaderos, caballistas, Policía Nacional, Policía de Tránsito, el IHTT, la alcaldía, todos trabajando para venderle a todos los amigos que nos visitan una Choluteca cálida, una ciudad que gusta mucho de los eventos bonitos, y este no va a ser la excepción, mi amigo Renato. ¿Qué tipo de caballos nos van a exhibir mañana o este sábado, Francisco? Pues caballos van a ver de la raza peruana, de la raza iberoamericana, de la raza española pura, razas frisón, raza Warlander. Y lo bonito, mi amigo Renato, es que van a ver caballistas de Nicaragua, van a ver caballistas de Guatemala, van a ver caballistas del Salvador. Esta va a ser una hípica referente, en Centroamérica, porque es una hípica que ha gozado
ha gozado de la credibilidad, de la participación de la empresa privada e indudablemente de un equipo extraordinario de trabajo. La ruta, por favor, descríbela porque para que lo sepan la gente de Choluteca, de todo el sur y la gente que se entusiasma con lo que está diciendo usted y viaja hacia Choluteca mañana. Así es un recorrido diferente, por eso hemos venido mencionando que es un desfile diferente. Hoy va a ser un recorrido saliendo del campo de la feria de Lagash, vamos a recorrer los bulevares hasta llegar al Banco de Occidente, la rotonda del Banco de Occidente. De la rotonda del Banco de Occidente nos trasladaremos hacia Banco Azteca y en Banco Azteca doblaremos a nuestra derecha y recorreremos toda la calle Roosevelt en el sentido de la calle hasta llegar al hospital. En el hospital doblaremos a la mano izquierda y nos incorporaremos frente a Ercocentro para poder recorrer toda la calle Vicente William. La calle Vicente William es una de las calles más emblemáticas de la ciudad y es una de las calles que más empresa privada tiene. Agradecemos también a toda la empresa privada que va a ser partícipe de este evento, que saldrán con carpas, con zonas vivas les hemos denominado. Les agradecemos muchísimo. Todas estas cosas son los detalles nuevos que le hemos incorporado a este desfile para que la gente se goce de este desfile, mi amigo. Y retornaremos de las gasolineras El Carreto hacia el bulevar y del bulevar nuevamente al campo de feria. Solo le pido un favor. Póngase de perfil hacia su lado correcto, hacia su lado derecho, de perfil, para que me identifique a todos los caballistas que están ahí con usted. Un poquito más, para que me identifique a todos los caballistas. Adelante, Francisco. A mi costado izquierdo, Mauricio Corrales. Mauricio Corrales. Mauricio. Buenos días, Mauricio. Siempre lo miro, don Renato, en TN5 en la noche y en Frente a Frente. Él fue el que nos solicitó el espacio. Gracias, Mauricio, gracias. Continúe con la identificación. Por habernos dado el espacio, Renato, en este magno evento. Ok, identifíqueme a todos los caballistas. Mi amigo y compañero en la Junta Directiva de las CASUR, de la Asociación de Caballistas, don Marvin Aguilar, que él es caballista del Departamento del Paraíso y forma parte de este club hípico acá en Choluteca. Excelente, continuemos. Mi amigo y compañero en la Junta Directiva, don Aroni Rivera, del Departamento de Valle y del municipio de San Lorenzo. Don Aroni Rivera. Saludos, Renato, y muchas gracias por el espacio. A la orden. Don Santos Reina, compañero en la Junta Directiva de las CASUR, un hombre insignia y referente en los hípicos de la región, don Santos Reina. Saludos, don Renato. Muy bien. Mi amigo y compañero en la Junta Directiva, mi amigo Yanel Zelaya, también caballista de la zona sur, y juntos a mis compañeros y a otro gran equipo de trabajo, más la empresa privada, más la corporación municipal, más otras instituciones, la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, vamos a hacer bonito este magno evento, mi amigo. Y de este tipo de caballos son los que recorrerán las principales calles de la ciudad, don Renato. El caballo blanco, un caballo de pura raza española. Que galopen hacia ese telefonito con el que nos está transmitiendo. Ya no necesitamos de satélite para hacer estas transmisiones. Que galopen hacia ustedes, por favor. Y el caballo Zaino, pues es un caballo propiedad de mi amigo Ángel Mendoza, un caballo de la pura raza iberoamericana, un caballo muy bonito, muy distinguido, y el caballo blanco, pues propiedad de mi amigo Ramón Ángel Mendoza. Francisco Argeñal. Esto es Choluteca, estamos en un ambiente de preferia, ya estamos aquí instalados, esperando el ingreso de más de 500 caballos el día de hoy. Ya nos están mandando los videos que ya vienen recorriendo la ruta para poder llegar al campo de feria. Así que esto es una alegría, esto es un ambiente muy bonito. Queremos contagiar a la población de Choluteca que vivan esto y que juntos vendamos de la mejor manera a la ciudad de Choluteca, don Renato. Éxito, Francisco Argeñal, y a todos los caballistas del sur y de toda la República. Pausa y los comentarios finales con nuestros invitados aquí en el set: Cintia Arteaga, Johannes Dovinger y Fernando García. Breve comentario, subsecretaria de Desarrollo Económico. Solo léeme el de Leona Fabiola, por favor, Luz. Dice, compartió una primera parte, creo que primero es de cuestionarnos cuál es el país que queremos, porque hasta ahora
No hay una planificación que establezca el norte hacia dónde dirigirnos. Y mientras se siga valorando más una recomendación política que la formación y experiencia, jamás saldremos adelante. Por otro lado, todo proceso de industrialización requiere formación y conocimiento y acceso a las nuevas tecnologías de la información. En Honduras no hay una política pública que fomente esto. Unos 15 segundos, subsecretaria. Sí, justo en esa línea, la política industrial la queremos visualizar como una manera de reorganizar la manera en cómo estamos haciendo las cosas. Y parte del éxito también es que todos los sectores tienen ese consenso claro. Hay que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes al desarrollo del país. Muchas gracias, Cintia Arteaga, subsecretaria de Desarrollo Económico. Muchas gracias a Johan Dobinger, representante de ONUDI para México y Centroamérica, y a Fernando García, director ejecutivo de la ANDI en Guatemala. A todos, muchas gracias. Buenos días.